Buenas tardes, soy Jaime Araque, psicólogo de Cotera, y hoy os voy a presentar a Alba Gómez Gil, profesional en el campo de la cooperación para el desarrollo, especializada en género. Ella está graduada en Relaciones Internacionales y Acción Solidaria Internacional e Inclusión Social. Cuéntanos, Alba. Bueno, hola Jaime, muchísimas gracias por invitarme a formar parte de este espacio. Pues bueno, como has contado, mi experiencia profesional comienza un poco en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y es ahí que me voy especializando en temas de género. Comienzo a desarrollar proyectos en África que están dirigidos a empoderar a mujeres de comunidades rurales y a favorecer la igualdad de género en estas comunidades también. Y es un poco ahí cuando nace mi interés por la temática de la sexualidad, así que decido formarme en esto, que bueno, actualmente estoy terminando mi formación en sexología y género. Y pues a raíz de esto comienzo a desarrollar también proyectos de educación sexual en colegios e institutos y bueno, eso es un poco lo que estoy desarrollando últimamente. Pues aprovechando toda tu experiencia, precisamente hoy queremos hablar sobre cómo disfrutar de una sexualidad positiva y consciente. ¿Qué se entiende por sexualidad? Bueno, cuando decimos que se entiende por sexualidad, yo creo que es un poco una pregunta trampa, porque muchas veces lo que entendemos por sexualidad o lo que se entiende en términos generales por sexualidad es algo muy limitado. Se tiende a relacionar sexualidad con sexo, cuando el sexo es una mínima parte de lo que compone la sexualidad. O sea, tú date cuenta que la propia palabra sexualidad, el sufijo dad, significa cualidad, es la cualidad de ser sexuados. Entonces la sexualidad, en tanto que eso es una dimensión inmensa del ser humano, y bueno, a mí me gusta traer la definición de la Organización Mundial de la Salud, que me parece bastante completa y que define la sexualidad como un aspecto fundamental, central de todo ser humano, y abarca cosas como las identidades, los estereotipos, los papeles de género, el erotismo, el placer, la orientación sexual. La OMS dice también que se puede expresar a través de pensamientos, de fantasías, de comportamientos, de prácticas. Y de hecho, algo muy importante que trae la OMS es que la sexualidad tiene que entenderse desde una perspectiva biológica, pero también psicológica, social, cultural, espiritual, religiosa, económica, legal. Es decir, que hay un sinfín de elementos que componen la sexualidad y que hace que seamos seres sexuados. Bueno, en tan solo esta respuesta creo que has abierto un prisma mucho más amplio del que coloquialmente se pueda entender, ¿no? Se pueda enfocar. Hay una vinculación muy directa, como dices, entre sexualidad, psicología, el desarrollo de la propia personalidad, cómo eso está condicionado también por diferentes comportamientos, contextos y entornos donde vivimos. Después de toda esta definición que nos das, ¿cómo aterrizarías el término a la temática de la conversación, a esa sexualidad consciente de la que quieres hablar? Bueno, la sexualidad para mí, y bueno, esto es algo también muy personal, es como yo lo entiendo, pero cuando yo hablo de sexualidad consciente, me estoy refiriendo a una sexualidad en la que podemos desprendernos un poco de todos los prejuicios que hemos venido heredando de la sociedad, de cómo nos hemos criado, y es una sexualidad en la que conectamos con nosotras mismas, conectamos con nuestros cuerpos, con nuestros deseos, con nuestros placeres, con nuestras inquietudes, con nuestra identidad. Y es una sexualidad desde esa conexión presente y que te permite disfrutarla lo máximo posible y que te proporciona un placer. Cuando estabas dando la definición, hablas en femenino, no sé si hablas de forma inclusiva desde el propio femenino o haciendo quizá referencia a que las mujeres han visto más limitadas ese desarrollo de la propia sexualidad. Bueno, un poco las dos cosas. Yo hablo en femenino porque en realidad cuando hablo estoy pensando en las personas y bueno, el término persona viene en femenino. Y luego, por otro lado, también es cierto que lo que dices, y en particular creo que las mujeres han visto todavía más limitada que los hombres, porque los hombres también, su capacidad para desarrollar una sexualidad plena, consciente y positiva. Ujú. Entonces, no me has pillado en las dos, la verdad.
Yo creo que está muy bien puntualizarlo porque al final la sexualidad nos incluye a todas las personas, como dices. Exacto. Eh, y bueno, habrá diferentes puntos de vista, pero claro, no queremos dejar fuera como a ninguna persona para que todos seamos conscientes de que nos involucra este concepto como seres que somos. ¿Qué limitaciones crees que han tenido las personas o has visto que han tenido las personas a la hora de desarrollar su sexualidad? Bueno, pues creo que sobre todo las limitaciones, muchas veces pensamos que somos nosotras mismas las que tenemos limitaciones internas, cuando yo creo que la realidad es que muchas veces esas limitaciones vienen dadas de manera externa. Pues lo que te comentaba antes, un poco el modelo social en el que hemos crecido, que es un modelo que ha fomentado mucho la ocultación de la sexualidad, la vergüenza, la represión, el que sea considerado como un tabú, que haya que hablarlo como desde el miedo en vez de desde el interés o desde la curiosidad. Ujú. Creo que este modelo social pues ha hecho mucha mella y que hoy en día es una limitación, yo creo que es la limitación más poderosa que nos encontramos a la hora de querer disfrutar de una sexualidad consciente. Esos aprendizajes y condicionamientos, ¿no? Que se van integrando en el desarrollo de la persona desde que somos pequeñitos y que nos van acompañando y para los cuales muchas veces hace falta desaprender para poder aprender nuevos enfoques. Sí, Vale. esto que dices, Jaime, me trae también una idea de que, bueno, muchas veces nos quejamos de que no hemos recibido educación sexual y es una realidad, eso es así, pero yo también pienso que cuando no se hace educación sexual, se está haciendo educación sexual y lo que se está enseñando es todo lo contrario, es a que no se puede hablar de esas cosas. Entonces, para mí sí que es ese es otro punto, el poder desarrollar una educación sexual, el tener acceso a información, el darse cuenta de que todo lo relacionado con la sexualidad no es algo prohibido, sino que es algo natural, que forma parte de la vida de todas las personas. Con esto que dices entramos en un punto importante de esta conversación en el que creo que puede venir muy bien hablar de la situación actual de esta sexualidad. ¿Qué recorrido histórico, cronológico ves o podemos ver que ha ido habiendo en este tema? Bueno, pues voy a hacer como una pequeña síntesis porque en realidad creo que son características históricas que aunque no las vaya enumerando cronológicamente están ahí. Ujú. Pues como comentaba, creo que hemos heredado un sistema bastante machista y patriarcal en el que se han antepuesto las necesidades sexuales de los hombres a las de las mujeres, se ha relegado a un segundo plano la sexualidad de las mujeres y su placer, es algo de lo que no se habla. Fruto de esto, pues mucho material que se ha ido produciendo social, tanto de, vamos, lo que nos han contado las familias, los medios de comunicación, han reproducido estas prácticas y estos, digamos, estos introyectos y por consecuencia es lo que nosotras hemos aprendido. Y creo que va un poco por ahí. Sumado a esto, diría también que el capitalismo es algo que ha influido decisivamente en el que podamos vivir una sexualidad consciente, porque el sistema en el que estamos nos invita a producir, a llevar un estilo de vida rápido y eficaz y muchas veces esto nos desconecta, nos impide tener tiempo para pararnos en algo que no es tan productivo como puede ser el propio placer o el propio... No es tan productivo, lo digo entre comillas en realidad, porque creo que al final el permitirse tener una sexualidad consciente y disfrutar de ella nos hace seres más felices y en el fondo creo que produciríamos más de esta manera. Pero es verdad que el modo de vida que llevamos muchas veces hace que no tengamos ese tiempo para pararnos a disfrutar, para preguntarnos qué nos gusta, cómo podemos estar más satisfechas, cómo podemos sentirnos más a gusto, más identificadas con la manera como vivimos nuestra sexualidad, ¿no? Y este sistema capitalista pues nos aleja de lo que yo considero y he explicado antes que sería la sexualidad consciente. Y aparte, este sistema también lo que hace es que nos preocupemos mucho por el fin sin importarnos los medios. Por ejemplo, si nosotras tenemos una relación sexual
y únicamente pensamos en el fin sería el orgasmo. Si nosotras no tenemos un orgasmo, vamos a considerar que esa relación sexual no ha sido productiva, no ha sido válida. Entonces anulamos todo ese camino que puede ser placentero porque no conseguimos un objetivo, que es también un poco lo que nos invita el sistema en el que vivimos. Guarda estrecha relación con el concepto que definías antes de ser consciente de tu Total. propia sexualidad, de no vivirla tanto en un segundo plano como algo que ocurre esporádica, ocasionalmente, dependiendo de las circunstancias, sino tomar conciencia de ello y experimentar, ¿no? En primera persona. Exacto. Hilando con lo que hemos ido hablando hasta ahora, eh, es cierto que esos tabús, esos arraigos han hecho que estos temas hayan sido muy invisibilizados y parece que estamos en un momento donde tienen más cabida, donde un espacio de conversatorio como este hace sentido porque la gente también quiere escuchar. A día de hoy, el desarrollo de lo personal, ese crecimiento, esos nuevos aprendizajes, parece que se está empezando a valorar más que antes y sería bueno también dar un enfoque sobre cómo a lo mejor en el día a día, desde tu experiencia, desde el trabajo, los conversatorios que das en los institutos, colegios, se está abordando esta sexualidad más positiva y consciente. Bueno, pues hoy en día, por suerte, digamos también tenemos los medios, aparte de que se está despertando la conciencia social sobre la importancia de este tema, porque yo creo que todas y todos teníamos en nosotras una semillita de este tema me interesa, me atraviesa porque está en mí, lo vivo y sin embargo no puedo expresarlo, ¿no? Igual que ha pasado con un montón de otras temáticas, ¿no? Pues yo creo que hoy en día sí que, por suerte, está empezando a despertarse esa conciencia y cada vez se van creando espacios en los que se puede hablar libremente sobre este tipo de temas. En los colegios y en los institutos, cada vez más también se está empezando a demandar la educación sexual como parte de la educación que tiene que figurar en un centro de enseñanza, ¿no? Porque, bueno, pues las matemáticas, la lengua, la filosofía, por supuesto que son esenciales, pero al final la sexualidad es algo que va a hacer parte de nuestras vidas siempre, de todas las personas sin excepción. Y bueno, esto la verdad que está desarrollándose cada vez mejor y nos permite que se creen estos espacios de diálogo que favorecen que el tema cada vez se vaya tratando desde lo que es un asunto totalmente normal y cotidiano. Aterrizando esto en la situación que estamos viendo actualmente a nivel global, donde nos hemos